Bueno, continuamos con el análisis de lo epidemiológico. Obviamente vamos a seguir en esa sintonía, pero lo vamos a llevar al sector docente. Lo venimos comentando, los pedidos de SUTECO que hace hacia el gobierno provincial para evitar la movilidad de docentes en medio de esta crisis sanitaria. Ayer la escuchábamos a la secretaria general de SUTECO aquí en Goya, Zulema Franco, en el canal nacional C5N, explicando un poco la situación del sector docente en esta crisis sanitaria que vivimos en Corrientes y en Goya. Y ahora la tenemos en línea para que nos pueda dar un pantallazo, ¿sí?, de cómo está viviendo el sector esta crisis sanitaria. Zulema Franco, muy buenos días. Diego Cini te saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días a la audiencia. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo podés analizar esta situación epidemiológica, la crisis sanitaria que estamos viviendo en Goya, en Corrientes, en la República Argentina también, vinculada obviamente al sector docente? Veíamos el comunicado que envió SUTECO al gobierno provincial para evitar la movilidad de docentes en medio de esta crisis sanitaria. ¿Cómo es eso? Bueno, como vos sabrás, ¿no es cierto?, desde que comenzó esta pandemia, SUTECO está siempre a favor de la vida, ¿no es cierto? Si bien el derecho de la educación es primordial, hay un derecho superior que es el derecho a la vida y por ende tomamos todas las recaudos y medidas necesarias desde nuestro sindicato para tratar de apoyar esa medida preventiva, ¿no es cierto?, de apoyar a todo lo que se refiere a cuidar la salud. Uh-huh. Sabemos que Goya, por estar en fase 2, está suspendida las clases presenciales, pero hay en localidades cercanas que por estar en fase 5 volvieron a las clases presenciales y hay muchos docentes de Goya que dan clases en esas localidades. El pedido de SUTECO justamente tiene que ver con eso, con que... Exactamente. El asunto es que todos sabemos que la movilidad hace que se aumenten los contagios. Uh-huh. Y SUTECO está pidiendo eso, que podamos seguir a través de la virtualidad en forma organizada, ¿no es cierto?, para así evitar el traslado de los docentes desde una localidad a otra, o sea, desde una fase a otra, porque todos sabemos que en fase 2 están 12 departamentos y hay 15 que están en fase 3. El resto está en fase 5, pero los docentes se trasladan de un lugar a otro porque se anotan en diferentes departamentos y cumplen funciones en distintas localidades donde las fases son diferentes. Ustedes saben que los docentes cuando se trasladan todos juntos, generalmente en un solo vehículo, y llegan a esas zonas todos juntos. Si estamos en una fase 2 y va a una fase 5, nosotros deberíamos estar resguardados, ¿no es cierto?, y resguardando a esa gente para que no vaya a esos lugares. Debería seguirse con la presencialidad, ¿no es cierto?, no solo en las fases, sobre todo en las fases que están más críticas, claro, pero toda la provincia está en fase crítica, porque en todos los lugares están habiendo demasiados contagios. No puede ser que tengamos casi 1.000 contagios en la provincia y cada vez hay más muertes. Uh-huh. Debemos preservar el don de la vida y a eso es lo que apuntamos. Podemos tener, como nosotros decimos, en forma organizada, ¿no es cierto?, bien planificado, las actividades, las acciones a seguir desde la presencialidad, sino desde la virtualidad como lo hicimos todo el año pasado. Porque muchos creen que no se dio clases, sí se dieron clases virtuales. El docente está trabajando demasiado, o sea, el triple de lo que trabajaba cuando iba en forma presencial. Claro. Y todos sabemos que las escuelas no están en condiciones óptimas para realizar la presencialidad con los cuidados necesarios que se necesitan en esta situación crítica. Bien. ¿Cómo es la infraestructura para la virtualidad? ¿Cómo han trabajado en este año y medio? ¿Falta todavía recursos en la provincia para garantizar una mejor virtualidad? Todos sabemos que la provincia es una provincia pobre. Uh-huh. Tenemos grandes problemas en cuanto a la conectividad, sobre todo a la conectividad rural.
Claro. Porque o también en las zonas, digamos, alejadas de los centros urbanos, porque no solamente en la zona rural. Por ejemplo, en Corrientes Capital, en los alrededores, en los barrios que están a los alrededores, hay muchos problemas de conectividad. Y debido a los problemas económicos y a la gran pobreza que hay en nuestra provincia, tener datos, como diría, porque hasta a mí me suele pasar a veces con mi propia nieta aquí, que tengo conmigo, ¿no es cierto? Y que a veces, como no tiene un teléfono con un plan, ella tiene solamente cuando le carga, entonces a veces le faltan datos. Uno tiene que tener para colocarle. Imagínate si me pasa a mí, que yo puedo darle. ¿Qué pasará con esa familia que tiene 5 hijos y tiene un teléfono, digamos, que no es muy actualizado? Y no solo eso, que a veces ni siquiera tiene luz en las zonas en las que vive. Entonces no está dado en forma equitativa esto de la conectividad. Es necesario ponerle un poco más de énfasis a los recursos que necesitamos, no solamente los docentes, porque entre los docentes hay un 30% que tiene problemas con el asunto de la conexión y de los recursos tecnológicos. Y los alumnos más o menos más de un 60%. Esta situación agrava un poco, digamos, el dictado de clase en forma virtual, pero se pueden realizar acciones. Hay una plataforma, sí, de la provincia de Corrientes, ¿no es cierto?, del gobierno, en las cuales se colocan los contenidos, en las cuales los docentes tienen que trabajar. Pero deberían también hacer participar a los sindicatos sobre las acciones pedagógicas a realizar. Lo que pasa es que las directrices emanan desde allá arriba y viene en forma descendente nada más, y se tiene que cumplir. Hay mucha incertidumbre en la docencia. No saben si la semana que viene tienen que ir a trabajar o no, cómo van a hacer, cómo se van a desplazar, qué es lo que va a suceder. Y así como sucede con los docentes, sucede con la comunidad, con todos los padres y con los chicos. Bien. Recién mencionabas que muchas escuelas no están preparadas para la presencialidad. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos meses que hubo presencialidad en las escuelas? Más allá de la infraestructura, ¿se cumplían los protocolos por parte de los docentes, por parte de los alumnos? ¿Cómo fue el trabajo con los protocolos sanitarios? He sabido que la provincia tiene un déficit estructural en cuanto a las escuelas desde hace años. Sí. Las escuelas no se encuentran en condiciones dignas de dictado de clase en forma normal. Así que imagínate lo que es en forma de pandemia. Claro. Una escuela que no cuenta con agua, luz y porteros, o sea, personal humano que se dedique a realizar y a cumplir las tareas escritas en el protocolo. ¿Qué hace la docencia? La docencia se revienta tratando de ir y cumplir minoritariamente, te digo, de la mejor manera las cosas que tienen que hacer. Porque si vos tenés una escuela en la cual tenés que dar de comer, no podés dar de comer porque no tenés las condiciones de profilaxis necesarias. El agua, muchas escuelas tienen problemas con el agua. La luz, muchísimas problemas con la luz. Y muchísimos son los problemas de estructura. O sea, los recursos materiales no están dados. Y los recursos humanos no existen, porque los porteros no hay en aproximadamente más del 70% de las escuelas. Claro. No existen, no se nombran porteros desde hace más de 5, si no te digo más, años. No se nombra portero. Entonces, ¿qué pasa? Hay en algunas escuelas que son de zona céntrica, zona A sería, ¿no es cierto?, donde sí hay una empresa que va, deja la escuela un chiche, todo limpito, todo, pero eso no sucede con el mayor porcentaje de las escuelas. Las escuelas rurales no tienen personal de servicio. Claro.
Perfecto. Te hago la última, Zulema, te agradezco mucho el contacto. ¿Cómo es la relación del gremio con el Ministerio de Educación de la provincia, con el gobierno provincial? ¿Hay diálogo? ¿Responden los comunicados? ¿Tienen un trato fluido? Siempre tratamos de estar comunicados de una u otra manera. Ahora que no tenemos la posibilidad de acercarnos de forma constante o hacer alguna movida, así como participar de algunas salidas a la calle y demostrarles que estamos descontentos porque es necesario cuidarnos, lo hacemos a través de notas, a través de llamadas telefónicas, a través de contactos con las personas que están a cargo de la parte de educación. Tratamos de hacerle ver cuáles son las necesidades del sector y son muchas. Sobre todo, ¿cómo se llama, no es cierto?, la parte que los docentes están muy enojados porque los aumentos que se dieron ahora ya no se ven, digamos que la inflación lo ha comido. Y tratamos de dar respuestas a los docentes, pero el gobierno no, digamos que se maneja haciendo lo que ellos consideran que está bien. Perfecto. Bueno, Zulema, te agradezco muchísimo el contacto y estos minutos que nos entregaste en el programa. Bueno, encantada, muchas gracias. Aquí cuando necesitan.